Una de las cosas que encontramos cuando llegamos a la presencia de Dios es propósito para nuestra vida. Sí, y quiero decirte antes de comenzar acá esta palabra, decirte que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios ha ideado un diseño, un plan para tu vida. Y cuando nos acercamos a Él, descubrimos cuál es ese plan, descubrimos cuál es ese propósito, y allí es cuando nuestra vida cobra sentido. Es cuando descubrimos el propósito que Dios tiene para nosotros, es que nuestra vida cobra sentido. Quiero decirte que Dios tiene un propósito para ti. Amén. Mateo 1, versículo 18, dice así: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El versículo 24 dice que cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Quiero allí que cierre tus ojos y vamos a orar. Vamos a decirle: Padre, aquí está mi vida. Habla hoy a mi corazón. Que tu palabra hoy venga a traer vida, a traer luz, a traer dirección. Que tu palabra hoy venga a traer esperanza, venga a traer consuelo, venga a traer restauración, restitución. Que tu palabra hoy venga a firmarme mucho más en la fe y me acerque mucho más a ti. Que esta palabra hoy venga a aumentar mi confianza y mi dependencia hacia ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Saben que hay muchas formas de estudiar la Biblia, ¿sí? Hay muchas formas de estudiar la Biblia. Por ejemplo, una de ellas es estudiar la Biblia por libros, ¿sí? Entonces analizamos todo el contexto general de lo que estaba sucediendo, ¿sí? En ese momento, a quién iba, por ejemplo, dirigido el mensaje, en qué situación se encontraba en ese momento la iglesia, se encontraba en ese momento los creyentes, o en su defecto, si es algún libro del Antiguo Testamento, en qué circunstancias se encontraba el pueblo de Dios, Israel, pues, ¿sí? Entonces, una forma de estudiarla por libros. Otra forma es estudiarla por capítulos o por secciones de esos capítulos, y esto yo creo que es una de las mejores formas de estudiar la Biblia, porque allí podemos sacar lo que se llama la exégesis, ¿sí? Que es lo que nos permite estudiar la esencia o el verdadero sentido de ese texto, comprender ese texto en su esencia, comprender lo que el autor nos quiere decir. Pero también hay una forma de estudiarla, que como lo vamos a hacer hoy, estudiando los personajes de la Biblia, ¿sí? Quiero decirte que cada persona, muchas de los personajes de la Biblia tienen lecciones, tienen valores que pueden enseñarnos en nuestra vida cristiana. Cómo se relacionaron ellos con Jesús, con Dios, cómo alcanzaron el propósito de Dios, cómo
se acercaron más a su presencia, cómo fue el trato de Dios para con ellos, si hubo algo en sus vidas, algún error, alguna falla, cómo Dios lo corrigió. Y esto nos sirve a nosotros, para nosotros identificarnos, ¿sí?, con esa persona, quizá de pronto hasta ver, reconocer nuestros errores, nuestras fallas, corregirlas, aprender de su vida. En fin, la vida de cada persona aporta lecciones para nuestra vida cristiana. Y hoy quiero que estudiemos un poco la vida de José. José, el padre terrenal de Jesucristo. Recordemos que el padre de Jesús fue Dios. María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, mas José fue esa figura paterna terrenal que tuvo Jesús. Y aunque la Biblia no registra mucho acerca de la vida de José, incluso si vemos prácticamente solamente el Evangelio de Mateo es el que registra o da detalles sobre la vida de José, y por allá el libro de Lucas lo menciona pocas veces, pero no se da mucho detalles sobre la vida de José. Incluso hay un momento en la Biblia que lo deja de mencionar, un momento donde no se sabe qué ocurrió con José. Se presume que murió, pero incluso la Biblia no da testimonio, no habla de su muerte, ¿sí? Entonces quiero decirles que saben que hay un periodo en la Biblia que se conoce como los años perdidos o tiempo de silencio en la vida de Jesús, ¿sí? Y es un tiempo donde se desconocen, unos años en la vida de Jesús donde se desconoce de su vida. Por ejemplo, Lucas da testimonio de Jesús hasta los 12 años, que es el momento cuando dice que José, María y Jesús fueron a celebrar la Pascua, y en ese momento Jesús se le perdió a sus padres. Luego los padres lo encontraron al tercer día y dice que lo hallaron predicando, hablando con los maestros, con los doctores de la palabra, de las leyes en el templo. Pero luego de acá Jesús hace su aparición cuando va a ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, y en ese momento se estima que Jesús tenía alrededor de unos 30 años. Entonces en el periodo de 12 a 30 años, este periodo conocido como periodo de silencio o años perdidos de Jesús, no se sabe de la vida en sí de Jesús, pero en ese tiempo se estima que José murió, ¿sí? Que José murió. Pero aunque la Biblia no da mucha información sobre la vida de José, esto no quiere decir que no fue importante. No quiere decir que su papel no fue importante, porque vean algo acá. Si Dios puso a José como esa figura terrenal, ese padre terrenal, para educar, para cuidar a María, para cuidar a su Hijo Jesucristo, para educarlo, para protegerlo, amado, es porque José es una persona ejemplar, ¿verdad que sí? Si Dios seleccionó a este hombre para que fungiera como padre terrenal de Jesús, para que cuidara de él, para que lo educara incluso en las leyes, es porque José era un hombre temeroso de Dios. Es porque José era una persona ejemplar delante de Dios. Y sin duda habían valores, principios en su vida que es bueno quizá de pronto estudiar, que es bueno aprender. Entonces José nos enseña acá algo maravilloso. Acá apenas en estos versículos, José nos enseña algo maravilloso, y es lo importante de ser sensibles a la voz y a la dirección de Dios. Una de las cosas más maravillosas que nos enseña la vida de José
Es la importancia que tiene para nuestra vida el ser sensibles a esa voz y a la dirección de Dios en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Amados, ante esos momentos y noticias inesperadas que vienen a derribar nuestra vida, ante esas noticias, ante esos momentos que vienen a derribar lo que en algún momento soñamos, lo que con tanto esfuerzo hemos levantado, lo que con tanto esfuerzo hemos edificado, amados, qué importante en estos momentos tener la voz y la dirección de Dios. Ante esas situaciones que vienen a perturbar nuestra paz y nuestra tranquilidad, ante esas situaciones que vienen a desestabilizarnos mental, física, emocional y espiritualmente, amados, qué importante en este momento, en esos momentos, tener la dirección de Dios. Ante esas noticias que vienen a romper el corazón, ante esas noticias que vienen a quebrantar el alma, que hacen que nuestra vida dé un giro de 180 grados, que cambian completamente nuestra vida, amado, qué importante es escuchar y obedecer la voz de Dios en estos momentos. Ante esas noticias de noticias que vienen a estremecer nuestra vida, amado, qué importante de verdad poder escuchar la voz de Dios. Y así titulé este mensaje el día de hoy: siempre sensibles a su dirección. Siempre sensibles a su dirección. Y quiero compartir algunas características que vemos acá en la vida de José y que hablan de la importancia de tener una vida siempre presente en Dios, de tener una vida fundamentada en el temor y en el amor de Dios, en la presencia de Dios. Y lo primero que yo veo acá en José es que José fue un hombre con convicciones firmes. José fue un hombre con convicciones firmes. Convicción, la definición de convicción es la seguridad que tiene una persona sobre la verdad, sobre lo que cree, sobre lo que piensa, sobre lo que siente. La seguridad de a quién le pertenece a él. La seguridad de lo que él es. Eso es convicción. José era un hombre con convicciones firmes, seguro a quién le pertenecía: al Dios de Israel. Seguro de quién era: un hijo de Dios. Seguro de a quién le quería agradar: al Dios todopoderoso, al Dios de la creación. Entonces José fue un hombre siempre dispuesto, con un corazón dispuesto para Dios, un hombre fundamentado en la palabra, en el temor, en la presencia de Dios. Pastor, ¿y cómo nos ayuda esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo le sacamos provecho a esto a nuestra vida? Amados, una persona con convicciones fundamentadas en el temor y en el amor de Dios, sea cual sea la circunstancia que esté viviendo, siempre sacará lo mejor de sí. Una persona que tenga convicciones, que tenga sus convicciones en la presencia, en el temor de Dios, sea cual sea la circunstancia que esté viviendo, siempre tratará de agradar a Dios. Siempre buscará la forma de responder, de reaccionar de una forma que le agrade a Dios. Amados, qué increíble la forma como respondió José ante el hecho de pensar que su prometida le había sido infiel. En este momento José no sabía que se trataba de la obra de Dios, de un plan de Dios. Pero qué increíble cómo José reaccionó ante esta situación. Dice la palabra que amaba tanto a María que no quiso infamarla,
no quiso avergonzarla cuando él estaba en vergüenza. No quiso lastimarla cuando su corazón estaba destrozado. Él sacó lo mejor para ella, ¿sí? No solamente hizo lo bueno para ella, sino que hizo lo correcto y lo que agrada al Señor. Y esto hace cuando tenemos convicciones firmes, ¿sí? José sabía lo delicado y la magnitud de lo que le podía ocurrir a María. Él sabía que por el hecho de haberle sido infiel, ella podría haber sido ajusticiada y apedreada hasta la muerte, porque esa era la ley judía, ¿sí? Pero su amor por ella y su amor por Dios lo llevó a él a reaccionar de la mejor manera, cuidándola a ella y cuidando también su actitud y su carácter delante de Dios. Vamos a conocer un poco sobre la tradición judía, ¿sí? ¿Cómo era el matrimonio judío? Y el matrimonio judío constaba de 3 pasos. El primer paso era que las dos familias, tanto la del novio como la de la novia, se ponían de acuerdo en la unión de sus hijos. O sea, primeramente debía haber la aprobación de los padres para que ellos pudieran unirse. Ese era el primer paso. El segundo paso era que se daba a conocer públicamente la unión, ¿sí? Y en este momento, cuando se anunciaba públicamente, en este momento ellos quedaban oficialmente comprometidos. Oficialmente comprometidos. Incluso aunque ellos no convivían y no habían tenido intimidad, el compromiso era tal que la única forma de que ellos se separaran era que alguno muriera y por defecto el otro quedaba libre del compromiso, o en su defecto el otro motivo era separarse o divorciarse a causa de la fornicación. Esa era una de las dos opciones o motivos para que ellos pudieran separarse. Aun cuando no habían estado íntimamente juntos, no convivían, el compromiso era tan serio que ellos quedaban comprometidos de una forma firme. Entonces el tercer paso ya era cuando ellos se casaban y empezaban a convivir. Entonces, al José y María estar comprometidos, esa aparente infidelidad de María conllevaba un estigma social muy severo. La ley judía permitía apedrear a esta mujer a una mujer que había sido encontrada en adulterio o en fornicación, hasta darle muerte. Esto era lo que la ley judía establecía. Yo creo que cualquier hombre ante esta situación, gobernado por sus emociones, enceguecido por la rabia, por los celos, por la traición, yo creo que cualquier hombre hubiera expuesto a su pareja ante las autoridades, ante la familia, ante el pueblo, para que se hiciera justicia. Cualquier hombre lo hubiera hecho, pero José, aún sin saber que se trataba del plan de Dios, que se trataba de la obra de Dios, que Dios tenía que ver con todo lo que estaba sucediendo, aún José decidió de amar, de cuidar y de responder de la mejor manera con María. ¿Sí? José era un hombre con convicciones firmes, y esto lo llevó a hacer siempre lo bueno y lo que agrada al Señor. Esto llevó a que él pudiera sacar lo mejor de sí, aún en medio del dolor, aún en medio de la situación que estaba viviendo, de la aflicción. José, en medio de la traición, quiso seguir agradando al Señor.
quiso seguir agradando, teniendo una vida que le agradara al Señor. Amados, acá la importancia de tener una vida con convicciones firmes, fundamentada en la presencia y en el temor del Señor. Aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, de la aflicción, siempre buscaremos agradar al Señor. Siempre buscaremos responder y reaccionar de la mejor manera, sacando lo mejor de nosotros. Tener una vida fundamentada bajo el temor de Dios, bajo el amor, bajo su presencia, en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, eso nos da la paz, nos permite tener la paz y la tranquilidad que necesitamos para poder escuchar la voz de Dios. Miren lo importante de tener una vida fundamentado con convicciones firmes, fundamentados en el temor de Dios. Que en medio de las situaciones, de las adversidades, de las circunstancias, en medio del dolor que podamos estar sintiendo, eso nos da la paz y la tranquilidad que necesitamos para poder escuchar la voz y la dirección del Señor. Amén. ¿Qué es lo segundo que yo veo acá en la vida de José? José fue un hombre sensible a la voz de Dios. La palabra dice en el versículo 20, pero cuando él estaba considerando hacerlo, o sea, separarse de María, dice, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Las convicciones que tenía José, su temor de Dios, el fundamento que él tenía en su vida, amado, lo llevó, le permitió tener la tranquilidad y la paz para poder escuchar la voz y la dirección de Dios. Amados, estar firmes en el carácter de Cristo, en la presencia del Señor, nos llevará siempre a tener el corazón para recibir esa dirección de Dios. Estar firmes en el carácter, en la presencia, nos dará siempre ese corazón para poder recibir esa palabra, esa dirección que viene de Dios para nuestra vida. José enfrentó una situación, amados, muy difícil en su vida, al descubrir que aparentemente le había sido infiel. Y aunque María se lo explicó, aunque María trató de explicarle, él no le creyó. Era algo, amado, de verdad muy difícil de creer. ¿Sí? Yo de verdad, cuando estaba sacando este mensaje, esta palabra, yo me preguntaba: Señor, ¿cómo yo hubiera reaccionado si yo hubiera sido José? Aunque me llamo José, pero si hubiera sido ese José de la Biblia, ¿cómo yo hubiera reaccionado ante esta situación? ¿Saben algo? Esto era algo, amados, muy difícil de comprender, y más en ese tiempo. ¿Saben que desde el último libro del Antiguo Testamento, desde Malaquías hasta Mateo, habían pasado 400 años de silencio de parte de Dios? Dios no había tenido por 400 años ninguna manifestación al pueblo, ninguna respuesta, no había profeta, no había nada por 400 años. Y de pronto Dios se manifiesta, y se manifiesta de esta forma. Imagínense en José, que por mucho tiempo, por muchos años no había escuchado quizá de pronto de Dios, de alguna manifestación divina, de alguna intervención, y de repente le ocurre esto. Era algo difícil de creer, algo difícil de comprender. Pero acá vemos algo maravilloso. José tenía dos opciones. Una opción era la que él estaba considerando: dejar silenciosamente a María, separarse de ella. La otra opción era
dejar que la justicia sentenciara a María, dejar que él exponer el caso ante las autoridades y que las autoridades hicieran lo que tuvieran que hacer. Amados, pero vemos algo acá maravilloso. Dios tenía una tercera opción. Dios tenía una tercera opción para José. Y gracias a que él fue sensible a la voz de Dios, gracias a que él fue sensible a la dirección de Dios, José encontró propósito en medio de la situación que estaba viviendo. Y quiero decirte algo, amado. Sea cual sea la situación que tú estés viviendo, si somos sensibles a Dios, Dios puede construir propósito en medio de eso que estás viviendo, aún muy doloroso, por mucho dolor, mucha aflicción, por lo que estés pasando. Dios puede sacar lo mejor y dar propósito a esa situación que tú estás viviendo. Dios siempre tendrá una opción para ti. Dios siempre tendrá una opción para ti. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos ser sensibles a su voz. Necesitamos ser sensibles a su dirección. Estoy seguro, amados, yo sé que cada uno de los que estamos acá estamos viviendo circunstancias, unos en unas áreas, otros en otras, amados, pero si somos sensibles a la voz de Dios, si somos sensibles a la dirección de Dios, Dios puede traer propósito aún en medio de esa circunstancia, de esa aflicción, de esa adversidad que tú estás viviendo. ¿Cuánto dicen amén? Dios puede hacer algo aún en medio de esa circunstancia. Cuántas cosas, amados, en la vida, cuántas malas decisiones en medio de esas situaciones que hemos vivido, nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos sido más sensibles a la voz de Dios. Cuántas cosas, cuántas situaciones, cuántos sinsabores, discusiones, consecuencias desagradables que quizá de pronto en este momento recordamos y nos arrepentimos, pero cuántas cosas nos hubiéramos evitado si hubiéramos sido sensibles a la voz de Dios. Amados, yo analizaba y reflexionaba en algo. Cuántas cosas no hubieran sido para mí ganancias, en cuántas cosas no hubiera yo crecido en la voluntad del Señor, en mi propósito, en mi carácter, desde aquella última mala decisión que yo tomé. Si yo hubiera sido en ese momento sensible a la voz del Señor. Cuántas cosas, amado, no fueran para nosotros ahorita ganancias, si en ese momento, cuando tomaste esa decisión que marcó tu vida, tu matrimonio, tu área económica, sentimental, familiar, no hubieran sido ganancias si hubiéramos sido en ese momento sensibles a la voz de Dios. Cuántas cosas, amados, pero la palabra dice que Dios hace todo nuevo. Amén. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios en donde tenemos nuevos inicios. Y Él hoy nos da la oportunidad para nosotros poder reaccionar de una forma diferente. Él nos da a nosotros hoy la oportunidad para nosotros decidir que desde ahora en adelante rendiremos nuestra vida a Dios, que desde ahora en adelante seremos más sensibles a su voz, que desde ahora en adelante, aún en medio de lo que podamos estar viviendo, esperaremos la respuesta del Señor. La palabra dice en 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago cosas nuevas. Amén. Dale un fuerte aplauso ahí al Señor. ¿Cuántos deciden, amados, cuántos deciden ser sensibles a la voz de Dios?
¿Cuántas cosas nos podemos ahorrar? ¿Cuántas cosas no podemos evitar en nuestra vida, amados, si somos sensibles a su voz? Dios puede construir propósito en las circunstancias más adversas si somos sensibles a su voz. Amén. Lo tercero y último que veo acá en la vida de José y que nos enseña es que José fue un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa. Dice el versículo 25, pero no tuvo José, el versículo 24, perdón, dice: cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Amado, por encima de la duda, por encima del dolor, por encima incluso de una responsabilidad que quizá de pronto a él no le tocaba, por encima de toda circunstancia, José decidió obedecer y ser obediente al Señor, por encima de todo, amado. Y quiero decirles algo acá: la obediencia es una virtud. La obediencia es una virtud. Una cosa es ser sensible a la voz de Dios y otra cosa muy diferente es obedecer a su voz. Amados, hay muchas personas a las que Dios le habla, yo estoy seguro que sí. Muchas personas que son sensibles a la voz de Dios. Amado, pero muchos no obedecen. Muchos terminan desobedeciendo al Señor. Muchas personas saben que Dios le está hablando, pero terminan haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. La obediencia es una virtud. ¿Sí? Amados, la obediencia a Dios es lo que concreta su propósito en nuestra vida. Ser obedientes a Dios es lo que me afirma y concreta el propósito que Dios tiene para mi vida. Es la obediencia. La obediencia es lo que me afirma a mí en la voluntad de Dios. Pastor, yo quiero ser más firmes en la voluntad de Dios. Amado, obedece. Yo quiero afirmar mi vida en la voluntad de Dios. Sé obediente a su palabra. Sé obediente a su dirección. Sé obediente a Él. Nuestra identidad se afirma en la obediencia. Es en la obediencia donde yo sé que yo soy un siervo. Es en la obediencia donde yo sé que yo soy un discípulo. Es en la obediencia donde yo sé que yo soy un hijo. La obediencia me hace entender que yo estoy bajo autoridad, que Dios es mi Padre, es mi Dios y yo soy su hijo. La obediencia me lleva a vivir bajo autoridad. Amados, la obediencia fue lo que Dios le demandó a la primera pareja en el inicio de todas las cosas. ¿Saben algo? La obediencia es y siempre será un principio del reino. Siempre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dijo: multiplicaos, fructificaos, señorear la tierra, cultivarla, producir todo lo que hay en ella. Pueden disfrutar y comer de todo árbol fructífero, pero le dijo: pero de ese árbol, de la ciencia, del bien, del mal, de ese árbol no podrán comer, porque el día que lo hicieran, ciertamente morirán. La pareja falló, desobedeció, y esto lo sacó de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, amados, nos afirma a nosotros en tu propósito. La voluntad de Dios concreta, la obediencia concreta el propósito de Dios para nuestra vida. Pastor,
¿Y cómo me ayuda eso en mi vida cotidiana? ¿Qué dice la palabra? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si como matrimonio, familia, esposo, esposa, hacemos la voluntad de Dios, si como esposos nos apegamos a la palabra, honramos a nuestra esposa, tomamos el rol de sacerdotes, velamos por cada área de nuestra familia, cumpliendo con lo que dice la palabra, haciendo la voluntad de Dios. La palabra dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si en nuestras finanzas hacemos la voluntad de Dios, si en nuestro negocio hacemos la voluntad de Dios, si en nuestra vida hacemos la voluntad de Dios, la palabra dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En eso nos beneficia ser sensibles, ser obedientes a la voz de Dios. Amén. La obediencia nos afirma. José fue un hombre muy sensible a la voz de Dios, siempre dispuesto a obedecer por encima de cualquier cosa, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, de la aflicción. Siempre se determinó en su corazón obedecer a Dios. Amados, quiero decirles algo, ya para terminar, si me acompaña Manuel. El caso que vivió José resultó ser obra de Dios, parte del plan de Dios. Resultó que María no le había sido infiel como él pensaba. Amados, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido así? Y no sé si es el caso de alguno de los que está acá presente, si ha sufrido o está pasando por un proceso de traición, de infidelidad. Quiero decirte algo, amado. Dios tiene una opción para ti, aún en medio de ese dolor, aún en medio de esa situación que estás viviendo, aún en medio de tener ese corazón quebrantado, roto en pedazos. Dios puede hacer algo en tu vida. Dios tiene una palabra para ti, una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de restitución, una palabra de esperanza. Pastor, pero es muy difícil seguir adelante así. Es más difícil y más fuerte seguir sin el respaldo y sin la dirección de Dios, te lo aseguro. Amados, busca la dirección de Dios, sea cual sea incluso la circunstancia que hoy puedas estar viviendo, esa situación en tu salud, esa noticia que vino a quebrantar tu bienestar, tu paz, esa situación que estás viviendo quizá de pronto financiera, en tu área económica, en tu negocio, en tu área laboral, esa situación que estás viviendo en tu familia, con alguna relación, con alguna persona. Amado, sea cual sea la situación que estés viviendo, busca la voz de Dios. Busca la voz de Dios, porque es la voz de Dios la que te va a firmar en su propósito y en su voluntad, si tú decides obedecer. Amén. Esta es la enseñanza que podemos ver en la vida de José. Y en lo poco que la Biblia habla de él, nos enseña algo maravilloso. Lo importante de ser sensibles a la voz y a la dirección de Dios ante las circunstancias que podemos vivir. Amén. ¿Cuántos deciden ser sensibles a la voz de Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amados, la palabra dice que los pensamientos de Dios, sus deseos, son de bien y no de mal. Son de bienestar y no de calamidad para nuestra vida. Amados,
aún en medio de nuestras malas decisiones. Porque quiero decirte algo, lo que estamos viviendo hoy es producto de nuestras decisiones. Pero aún en medio de todas esas decisiones, Dios tiene una opción para ti. Busca, amado, esa opción del Señor. Busca esa opción del Señor. Aparte de la opción, de esa alternativa que tú tienes, Dios tiene una alternativa para ti. Dios tiene una opción para ti. Dios tiene una palabra para ti. Pero debemos ser sensibles a su voz y a su dirección. Amén. Pónganse allí de pie para orar. Hay características, virtudes en la vida de José, amados, que es bueno imitar. Una de las cosas importantes de estudiar los personajes de la Biblia es sacar esas cosas que podemos imitar y que nos llevan a crecer en la voluntad del Señor. José era un hombre ejemplar, con muchas virtudes, con muchos valores, amados, que es bueno imitar. Que si imitamos, si los aplicamos en nuestra vida, si somos perseverantes en ellos, amados, sin duda vamos a tener la bendición, el respaldo y la restitución del Señor. Los valores que tenía José era un hombre íntegro delante de Dios. Los valores que tenía José es que siempre buscaba agradar al Señor y honrar su nombre con todas sus decisiones y sus acciones. La palabra dice que era un hombre justo, no le deseaba mal a nadie, guardaba su corazón de permitir algo incorrecto en contra de alguien. Aún en medio del dolor por sentirse traicionado, él decidió amar. Amados, y el amor es un mandamiento que estableció el mismo Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor en su palabra. José tenía como virtud el amor. Aún en medio del dolor, aún en medio de tener su corazón hecho pedazos, él decidió amar. Él decidió responder con amor. Esta es una virtud, amados, digna de imitar. Que podamos orar y decirle: Señor, dame un corazón como el tuyo, lleno de amor. Que hoy tú puedas hacerme libre de todo rencor, de toda rabia, de todo orgullo, de toda soberbia, de todo lo que contamina mi corazón, de todo aquello que va en contra de tu espíritu. Señor, que tú puedas hacerme libre. Y allí, si tú tienes algo en contra de alguna persona, el Espíritu Santo te lo está mostrando. Y no te lo está mostrando para que tú simplemente hagas memoria de eso, que tienes algo contra alguna persona. Te lo está mostrando para que tú deseches de tu corazón ese sentimiento incorrecto. Que tú allí puedas decir: Señor, yo decido perdonar a esa persona, porque el perdón me hace libre. Yo hoy saco de mi corazón toda intriga, toda rabia, todos resentimientos contra alguna persona. Y yo decido, Señor, sanar mi corazón este día. Yo decido, Señor, tener paz en mi corazón. Yo decido, Señor, responder y sacar lo mejor de mí. Ese amor, Señor, con el que tú me amaste. Que aún en medio de mis pecados, que aún en medio de mis fallas, de mi desobediencia, tú decidiste amarme. A sí mismo yo decido responder.
Decido amar, Señor. Amados, una de las virtudes que tenía José es que era un hombre sensible a la voz de Dios. Que tú puedas allí cerrar tus ojos, levantar tus manos y decirle: Señor, aquí estoy, a ti rindo mi vida. Hoy tomo la decisión de ser sensible a tu palabra. Hoy tomo la decisión de ser sensible a tu voz, a tu dirección. Hoy decido, Señor, escucharte. Hoy decido, Señor, dejarme guiar por ti. Es una decisión, iglesia. Es una decisión. Una de las virtudes que tenía José es que era obediente. Era obediente, que tú puedas allí en este día pedirle al Señor: Señor, dame un corazón obediente. Dame un corazón obediente a tu palabra. Dame un corazón obediente a tu dirección. Porque no solamente basta ser sensible a su voz. No solamente basta escuchar su voz. Que tú le puedas decir: Señor, dame obediencia. Trae obediencia a mi vida. Quiero ser obediente a tu palabra porque quiero afirmarme en tu voluntad. Sé que la obediencia me afirmará en tu propósito. Sé que la obediencia me afirmará en tu voluntad. Que tú le puedas decir y orar: Señor, dame un corazón obediente. Más obediente a tu palabra. Más obediente, Señor, a mis autoridades espirituales. Más obediente a mis padres. Más obediente a mi esposo, a mi esposa. Señor, dame un corazón obediente. Un corazón obediente que pueda ser sensible a todo aquello que edifique mi vida. Un corazón obediente a tu palabra, Señor. Dame un corazón obediente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta allí tus manos y adora al Señor. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasadas, las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago cosas nuevas. Amados, a muchos Dios en este día le está dando nuevas oportunidades. Es una decisión tomarla. Es una decisión decirle: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Ya no ofrezco más resistencia. Ya no quiero seguir huyendo, Señor, más de ti. Ya no quiero seguir huyendo, Señor, de tu presencia, de tu voz, de tu dirección. Muchas veces me has buscado, muchas veces me has llamado. Ya no quiero, Señor, huir más. Aquí está, aquí estoy, aquí entrego mi vida, Señor. A ti me entrego, a ti me rindo, Señor. A ti lo rindo todo. Y hoy decido darte lugar en mi vida. Hoy decido que seas tú quien gobiernes mi vida. Que de ahora en adelante dirijas mi vida. Yo te doy el timón de mi vida para que seas tú, Señor, quien me dirija. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo quiero allí que puedan hacer una oración conmigo. Que le podamos decir: Señor Jesús, gracias por amarme como lo hiciste, por entregar tu vida por mí, por ser condenado por mis pecados y por darme vida eterna.
Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo en mi vida como mi Cristo Redentor. Hoy te pido, Señor, que hagas tu obra en mí. Hoy te pido, Señor, que me afirmes en tu voluntad. Hoy te pido, Señor, que me dirijas de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Hoy te confieso, Cristo, como salvación. Hoy te confieso en mi vida para salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor.